Hola, bienvenidos a la sexta sesión del curso Ciencia Técnica y Sociedad. En esta presentación, que de manera excepcional estamos realizando de forma asincrónica, vamos a comenzar a revisar el último capítulo del texto guía que nos ha servido para organizar la progresión en este curso. Este último apartado del texto básicamente aborda la pregunta central de nuestro curso, es decir, ¿en qué consiste ciencia, tecnología y sociedad? De cierta manera, ya hemos tenido una aproximación a esta noción, dado que hemos revisado progresivamente cada uno de sus componentes y nos hemos dado cuenta de que al revisar, por ejemplo, las distintas comprensiones o concepciones acerca de la ciencia, estas concepciones están entrelazadas o están vinculadas de alguna u otra forma con el contexto social o con eh, el desarrollo tecnológico del cual se dispone o del cual está asociado a la investigación científica. Y lo mismo podemos decir de nuestra aproximación a la noción de tecnología y a la filosofía de la tecnología, en cuanto juega un rol central o ha jugado un rol central en el desarrollo social, en el desarrollo humano en general y también en la búsqueda o en la producción de conocimiento. ¿Y qué decir de la sociedad como un fenómeno en el cual se dan justamente la ciencia y se dan la tecnología? ¿De qué manera la sociedad de alguna manera está, de una u otra forma, está moldeada o está configurada gracias a los dispositivos técnicos de los cuales cada sociedad dispone? En ese sentido, entonces, es que esta revisión nos ha permitido aproximarnos justamente progresivamente a ciencia, tecnología y sociedad como un fenómeno complejo en el cual estas tres componentes están interrelacionadas. Vamos a abordar ahora propiamente entonces este fenómeno específicamente desde lo que se conocen como estudios de CTS, estudios Ciencia Técnica y Sociedad. Y en esta primera revisión vamos a reconocer algunas características de los estudios CTS, especialmente lo que plantean los autores del texto guía en relación a dos grandes tradiciones en las cuales se pueden agrupar distintos programas de investigación. Esta primera parte entonces del capítulo final nos va a permitir comprender de un modo más claro de qué forma finalmente ciencia, técnica y sociedad tienen una vinculación explícita y relevante con la educación, que justamente es el tópico con el cual vamos a cerrar este desarrollo progresivo para de alguna manera completar el panorama general de ciencia, tecnología y sociedad. Luego lo que nos quedará en lo sucesivo será intentar hacer uso de algunas de las categorías de análisis o de algunas de las categorías explicativas de los estudios CTS para mirar algunos fenómenos o algunos procesos contingentes que estamos viviendo y tratar de levantar o de realizar un análisis de esas relaciones justamente que podemos encontrar en fenómenos que nos impactan a diario o que nos están impactando cada vez más en nuestra forma de vida, tanto a nivel local como a nivel planetario. Así es que para dar inicio justamente a esta parte del curso, conviene hacer una distinción entre CTS, Ciencia Técnica y Sociedad, como fenómeno y por lo tanto como objeto de estudio, y el ámbito de investigación que se aboca justamente a analizar y a comprender las relaciones que se dan en este objeto de estudio. Cuando hablamos de CTS como objeto de estudio, estamos pensando entonces en todas las múltiples relaciones que se dan entre estas tres componentes complejas, ¿no?
sociedad, tecnología, técnica y ciencia. Por supuesto, al, al solo reconocer la existencia o la presencia de un fenómeno complejo como este, estamos adoptando una posición respecto de la ciencia que implica que se trata de un fenómeno social inmerso en un contexto histórico, geográfico, social, por supuesto, y, y que como tal este fenómeno está eh, impregnado, está influenciado justamente por las relaciones que mantiene con este contexto. Y en ese contexto encuentra uno herramientas tecnológicas o tecnologías de distinta índole y por supuesto características culturales propias de la sociedad en la cual está inmersa. Así es que las relaciones que se dan entre estos componentes están especialmente impregnadas o caracterizadas por valores, por intereses políticos, por intereses económicos, por costumbres asociados al espacio cultural en el cual ocurren. Y son este tipo de relaciones, este tipo de vínculos los que son justamente objeto de análisis de lo que llamamos estudios CTS, que corresponden justamente al, a una amplitud de programas o de líneas de investigación que se abocan a analizar y a comprender este fenómeno complejo. Los estudios CTS, por supuesto, son relativamente recientes en la historia de desarrollo de la investigación científica en general. Y tienen una motivación muy clara asociada a una imagen tradicional de la ciencia y de la tecnología que comienza a ser revisada y cuestionada, por una parte desde la filosofía de la ciencia, la epistemología de la ciencia, y por otra parte desde la sociología o de distintas corrientes sociológicas. Y complementario con este antecedente se encuentra un proceso histórico más amplio todavía, que está asociado a un cierto malestar a nivel cultural, a nivel social, respecto de los efectos negativos que tiene la investigación científica o el desarrollo tecnológico. Vamos a ver que esto se da en un contexto histórico determinado y que generan ciertas condiciones que favorecen justamente el desarrollo de estos programas de investigación que hoy día agrupamos con el nombre de estudios CTS. Así es que vamos a partir revisando primero estos antecedentes que motivan el surgimiento de este enfoque. En cuanto a la imagen tradicional de la ciencia y la tecnología, huelga reconocer que no se trata de una imagen en algún caso eh, pasada u obsoleta. Es una imagen o una visión o una concepción de la relación entre ciencia y tecnología que puede estar todavía muy vigente y que frecuentemente incluso uno puede reconocer en algunos discursos públicos. La idea de que esta relación entre ciencia y tecnología es una relación, entre comillas, simple y lineal, se puede expresar como en esta secuencia, ¿no? de factores. La idea en esta ecuación, en este esquema, es que el discurso, digamos, de la imagen tradicional de la ciencia es que mientras más ciencia se pueda desarrollar o se pueda hacer, entonces eso va a tener un impacto positivo en el desarrollo de más y mejor tecnología. Y el desarrollo de más ciencia y de más tecnología va a tener un impacto económico en términos de riqueza, va a favorecer la producción o la productividad del país, por ejemplo. Y por supuesto se asume que mientras mayor riqueza, mayor capacidad productiva del país, entonces eso va a redundar en mayor bienestar social. Hay muchos discursos asociados a la promoción de la ciencia
que se dan a nivel político, que están basados en este esquema, en esta idea de desarrollo lineal y de vínculo lineal entre ciencia, tecnología y bienestar. Por supuesto, no es la única visión que está presente en general en los discursos públicos, pero sí podríamos decir que suele primar. Lo vimos en este eslogan del Ciencia para el Desarrollo de Chile, que de alguna manera motivó la discusión en torno al desarrollo o al origen, a la generación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, digamos. Incluso de esa forma quedó catalogado el ministerio, eh, con un vínculo bastante explícito, ¿no? En términos de impacto práctico que puede tener el desarrollo de conocimiento y de tecnología. Así es que esta imagen tradicional de la ciencia y la tecnología es una imagen que vive con nosotros y que podemos todavía identificar en distintas esferas de la discusión pública. ¿Cuáles son los orígenes de esta concepción lineal desde un punto de vista teórico, filosófico? Podemos reconocer sus primeros antecedentes, como lo vimos al inicio del curso, en el positivismo lógico, principalmente, y también en la sociología funcionalista, básicamente porque estas corrientes de pensamiento descansan en la idea de que el conocimiento científico tiene un estatus de validez especial, privilegiado, fundamentalmente basado la, en la rigurosidad del método científico. Es justamente la apuesta o la creencia en la existencia de un método científico que sustenta la idea de que el conocimiento que se produce en ciencia alcanza un estatus de objetividad. Y de esa forma entonces se afianza la idea de que la ciencia progresa por acumulación, mejorando progresivamente la calidad y la precisión de las teorías científicas. No obstante, hay otro antecedente que se complementa con esta idea y que viene a reforzar la concepción lineal de la ciencia, y es un antecedente que proviene de, del ámbito político económico, tanto en Europa como en Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un énfasis, una apuesta por otorgar mayor financiamiento y autonomía al desarrollo científico y tecnológico, justamente bajo el supuesto de que esa apuesta, ese mayor espacio de desarrollo para estos ámbitos, iban a tener un impacto positivo en el crecimiento económico y en el bienestar social. Para bien o para mal, estas decisiones o estas definiciones que se dan tanto en Norteamérica como en Europa, se dan en un contexto geopolítico muy complejo, donde se produce una carrera espacial, se produce una carrera eh, armamentista, se da una época de, de Guerra Fría, y por lo tanto mucho de la inversión, de los recursos disponibles para investigación científica están capturados por los intereses geopolíticos, militares de las potencias de la época. Así es que hay mucha inversión en ciencia y tecnología que están siendo hasta cierto punto motivadas por intereses militares o intereses bélicos. Y es la conjunción de estas ideas, probablemente en una trama mucho más compleja de lo que podemos revisar en este momento, la que va justamente conformando o configurando esta idea lineal de ciencia y tecnología como dimensiones que pueden progresar de manera objetiva, de manera independiente y relacionadas de manera directa. Hay varios mitos que tiempo
transcurrido después, digamos, se pueden reconocer asociadas a esta concepción lineal de la ciencia. Por una parte, la idea de que el beneficio puede ser infinito. Es decir, mientras más invertamos en ciencia y más tecnología desarrollemos, entonces podremos obtener siempre más beneficios sociales. No necesariamente es así. Los hechos muestran justamente que los beneficios pueden ser limitados, pueden ser nulos e incluso pueden ser perjudiciales, es decir, puede no haber ningún beneficio y puede haber perjuicio, producto justamente de cierto tipo de desarrollo científico, de cierto tipo de desarrollo tecnológico. El mito de que la investigación puede ocurrir sin obstáculos, sin trabas. Esto es la idea de que cualquier tipo de investigación que se promueva o que se desarrolle va a tener un impacto social positivo o favorable. Eh, y por supuesto también es un mito en el sentido de que hay líneas de investigación que pueden llegar a ser más beneficiosas que otras. El mito de la rendición de cuentas dice relación con los mecanismos internos de control, de producción y de validación del conocimiento científico. Eh, la idea de que la ciencia, digamos, eh, método o forma privilegiada de acceder a un conocimiento válido, descansa sobre algunos mecanismos de control de la legitimidad, de la validez, de la responsabilidad que los mismos investigadores pueden tener. Métodos como la revisión de pares, por ejemplo, ese tipo de instrumentos. Y lamentablemente, bueno, la historia también muestra que esos instrumentos, esos mecanismos están de alguna manera influenciados por otros intereses y o por intereses particulares y no son necesariamente instrumentos, vamos a decir así, puros, que permitan un control eficaz, eficiente de la producción de conocimiento y de tecnología. Otro de los mitos que se alimenta con esta idea de la ciencia simplificada es la idea de que la ciencia tiene una cierta autoridad por sobre otro tipo de conocimiento. En cierta forma, esto está justamente anclado, está relacionado con la discusión filosófica en torno a las limitaciones que tiene esta manera de concebir el conocimiento científico. Y finalmente el mito de que no tenemos o de que no hay una frontera, en el sentido de que la ciencia puede desarrollarse y la tecnología pueden desarrollarse sin que se les imponga ningún tipo de limitación, sin que se les impongan restricciones concretas. Y bajo el supuesto de que las consecuencias que pueden tener, las consecuencias prácticas que pueden tener, no van a afectar ni a la naturaleza ni a la sociedad de manera negativa. Así es que vemos que esta concepción lineal de la ciencia justamente promueve un cierto tipo de desarrollo eh, fundado o basado en un conjunto eh, de mitos o de falacias que suponen una comprensión limitada de la relación entre ciencia y tecnología. Ahora, estas limitaciones de la ciencia, por supuesto, de la ciencia y de la tecnología, se pueden reconocer en efectos prácticos, en consecuencias concretas. Y este proceso es el que se desencadena justamente en un periodo muy concreto y muy convulsionado del planeta, especialmente del contexto norteamericano y del contexto europeo. Ya decíamos, ¿no? que se da un proceso de
de disputa geopolítica del poder, y que está muy vinculado a una carrera armamentista por una parte, está vinculado a intereses de posicionamiento militar por otra parte. Al mismo tiempo se están desarrollando nuevas tecnologías para la producción de energía basadas en energía nuclear. Se están desarrollando nuevas tecnologías de información y comunicación asociados a la carrera espacial. Se están desarrollando eh, nuevos fármacos, nuevos tratamientos médicos para atender a la población en masa. Pero junto con toda esa efervescencia de producción científica y tecnológica, también se comienzan a observar los impactos negativos que tienen estos desarrollos. Eh, los más evidentes, los más concretos eran los desastres naturales del tipo eh, hundimiento de barcos petroleros y por lo tanto derrames de petróleo en el mar que contaminan por decenas de años un lugar geográfico, accidentes en plantas nucleares que ponían en riesgo no solo a la población local, sino que incluso a la población mundial. Los efectos perversos y dañinos del uso de armas químicas, especialmente en la guerra de Vietnam, por ejemplo, y toda la repercusión que esta guerra tiene en la opinión pública, especialmente en Norteamérica, y el rechazo que supone de la población o de una gran parte de la población al uso de este tipo de tecnología. Y los efectos negativos que tienen algunos fármacos que no habían sido suficientemente estudiados o cuyos efectos negativos no se conocían en ciertos tipos de casos, que terminaron impactando a un gran número de personas, provocando en este caso, por ejemplo, deformaciones en recién nacidos. Y esto en un contexto además en el cual eh, se producen estallidos sociales o movimientos sociales que reaccionan contra un modelo de vida, un sistema laboral que no es satisfactorio y que puede ser interpretado, por supuesto, de un modo mucho más complejo en muchos sentidos, pero especialmente como un levantamiento antisistémico eh, que aboga o que exige una redistribución del poder, de la toma de decisiones. Es en cierta manera una respuesta antitecnocrática. Y en ese sentido es que convergen un conjunto de factores sociales eh, con estas, diríamos, decepciones o malestar asociado al impacto tecnológico que comienzan a transformar o a modificar la visión optimista o positiva del desarrollo científico y tecnológico. En ese sentido, la ciencia y la tecnología comienzan a ser vistas con ojos un poco más escépticos, más críticos, justamente porque aparece la idea de que debiera tener ciertos límites o debiera cumplir el desarrollo científico y tecnológico con ciertas condiciones. Eso entonces genera en esta época, estamos hablando de los últimos 30 años del siglo XX, genera esta inquietud por comenzar a mirar el fenómeno científico y tecnológico desde una perspectiva crítica y más compleja, que supere esta visión ingenua o lineal de relación entre ciencia y tecnología. Eso es lo que permite entonces, o lo que genera, o lo que motiva el origen de los estudios CTS, los llamados estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Se basan en la idea, en el reconocimiento de que la ciencia no es un proceso autónomo que esté definido por una lógica interna, es decir, no hay un método científico que garantice un cierto procedimiento para obtener conocimiento objetivo, y más bien al contrario, se posicionan
en una perspectiva más relativista o más constructivista, porque asumen quienes trabajan en estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que la ciencia es un proceso inherentemente social, y en el cual, por supuesto, hay muchos elementos no epistémicos que están jugando un rol decisivo. Los intereses personales o particulares de los investigadores, o los intereses corporativos de los centros de investigación, o los intereses económicos que están detrás de quienes financian esos centros de investigación. Y lo mismo ocurre en relación con la producción y con el uso de artefactos tecnológicos. Así es que los estudios CTS buscan justamente comprender esa dimensión social de la ciencia y de la tecnología, buscando la manera, buscando analizar la manera en que se relacionan con los distintos elementos del contexto, tanto desde el punto de vista de los antecedentes sociales que influyen en la producción científica y tecnológica, como las consecuencias sociales o naturales o ambientales que tiene el desarrollo de conocimiento científico y tecnológico. En ese marco es que los estudios de ciencia, tecnología y sociedad se pueden categorizar en estas dos grandes tradiciones. Los autores del texto que estamos revisando distinguen una tradición europea de una tradición norteamericana, que tienen motivaciones, orígenes, probablemente históricos, sociales distintos, en el sentido de que hay contextos culturales que motivan distintos tipos de enfoque o distintos tipos de reflexión frente al fenómeno CTS, pero que vamos a ver convergen finalmente a compromisos y a objetivos o propósitos más o menos compartidos. En la tradición europea, según los autores, el origen de los estudios CTS es más bien académico, o está institucionalizado a nivel académico, en el ámbito especialmente de la sociología de la ciencia. En ese sentido, la motivación o el interés de esta tradición de estudios CTS tiene un énfasis en el estudio de la influencia de los factores sociales sobre la producción, sobre la generación de ciencia y de tecnología. No obstante, hay una prioridad por sobre el fenómeno o la ciencia como actividad preponderante. ¿Cómo se caracteriza la ciencia como actividad social? ¿Qué es lo que influye en los científicos al producir ciencia? Estas son las motivaciones que tiene esta tradición europea, y por lo mismo adopta un carácter más teórico y descriptivo respecto justamente del fenómeno científico. Así es que lo que se busca es tratar de ofrecer un marco explicativo de la ciencia y de la tecnología, desde la ciencia social, especialmente desde la sociología de la ciencia. A diferencia de la tradición norteamericana, en la cual el proceso de institucionalización es en parte académico, pero también administrativo, en el sentido de que está muy vinculado a algunas agencias de gobierno norteamericano. Y estas agencias justamente ponen su énfasis no tanto en lo que influye en la producción de conocimiento científico y tecnológico, sino en las consecuencias que tiene la producción de conocimiento científico y el desarrollo de tecnología. Y por lo mismo, como tiene este sentido más práctico, prioriza en primera instancia la tecnología y en segundo lugar la ciencia. Es decir, hay mayor preocupación por el impacto que tiene el desarrollo tecnológico a nivel social. Y por eso entonces también hay una motivación más valorativa, es decir, cuán valiosa o cuán negativa puede ser una tecnología en cuanto a su impacto en el entorno. En ese sentido, entonces, es que el marco en el cual se desarrolla la tradición americana de estudios CTS
es más bien ético y especialmente vinculado a la educación o a la teoría de la educación. En cualquier caso, lo que está claro desde el principio, cuando surgen los estudios CTS, es que la ciencia y el desarrollo tecnológico deben responder a un cierto marco de condiciones o un conjunto de criterios para su desarrollo y para su evaluación. Y en ese sentido, estas dos tradiciones convergen en la idea de que la mejor forma, o tal vez la única forma de establecer esas condiciones y esos criterios es a través de un compromiso democrático. Y por lo tanto es a través de este elemento valorativo, justamente este compromiso con la democracia, que surge la idea de que desde los estudios CTS es necesario promover la evaluación y el control social del desarrollo científico-tecnológico, especialmente mediante el desarrollo de procesos educativos que fomenten la participación social. La participación social justamente en la evaluación y en el control del desarrollo científico y tecnológico. Entonces, por una parte, fomentar la educación de la sociedad en este tipo de temas y de procesos, y al mismo tiempo promover la generación de mecanismos institucionales que faciliten, que permitan esa participación. Vamos a revisar un par de características de estas dos, un par de detalles de programas en torno a cada una de estas tradiciones. Mencionábamos que la tradición europea fundamentalmente está asociada al desarrollo de la sociología del conocimiento científico, que surge en la Escuela de Edimburgo, de la cual se desprenden una serie de enfoques o de programas, cada uno con sus matices, con sus énfasis, siempre con un carácter más académico, como veíamos recién, buscando comprender y buscando explicar la producción de conocimiento científico, sus limitaciones y sus relaciones con los componentes sociales. En este ámbito donde podemos reconocer el programa fuerte de la sociología del conocimiento, por ejemplo, justamente que busca explicar mediante la relación que tienen las teorías científicas con los factores y las condiciones sociales, su ámbito de validez. Y también está el programa empírico del relativismo, que se basa fundamentalmente en el estudio de las controversias científicas y de cómo entonces los científicos descansan en distintos tipos de procedimientos, de prácticas o de herramientas que les permiten superar las controversias, que les permiten encontrar consenso científico. En ese sentido, esta propuesta, este programa, es un claro ejemplo de constructivismo social. Y un programa muy especial o interesante, especialmente enfocado en la tecnología, es el que propone la idea de que la tecnología es el resultado de un proceso de construcción social. Es decir, se trata de un programa que investiga de qué forma los artefactos tecnológicos se van produciendo, se van construyendo a través de procesos sociales. Y esto es una idea justamente bastante distante de la idea lineal y simplificada de que el conocimiento científico puede producir más y mejor tecnología. En esta mirada, desde esta tradición, lo que se está diciendo es que el desarrollo tecnológico está en íntima relación y permanente relación con procesos sociales. Por lo tanto, es una relación mucho más compleja de la que se imaginaba en la concepción lineal de la ciencia y la tecnología. Aquí no hay una invención para producir un artefacto, una invención pura, innata, o más bien emergente, sino que hay un proceso de ensayo y error en distintas pruebas con prototipos.
Un ejemplo de este proceso de construcción social de los artefactos es el caso de la bicicleta, por ejemplo, que es un artefacto que hoy día, por supuesto, lo vemos cotidianamente y con características relativamente compartidas por todos los tipos de ejemplares de bicicleta que nos encontramos. Pero ese tipo de artefacto, el que hoy día tenemos, es un artefacto que surge entre la década del 60 y del 70 del siglo pasado. No obstante, antes hubo muchos otros prototipos, muchos otros modelos de bicicleta que hoy día ya no vemos. Eh, Bicicletas que, por ejemplo, no tenían pedales, o bicicletas que no tenían cadenas de transmisión, bicicletas que tenían eh, ruedas de madera, sin neumáticos, sin goma, sin cámara, o la clásica bicicleta de rueda alta, que es un icono, ¿cierto?, de la historia de la bicicleta. ¿Por qué la bicicleta en cuanto a artefacto fue pasando por estas etapas? Eh, bueno, los autores que revisan justamente el proceso de construcción de este artefacto encuentran que este ejercicio es parte del proceso de invención, es decir, o de creación del artefacto, como resultado justamente de, de la evaluación de estos prototipos por distintos usuarios. En la medida en que se ponían a prueba estos prototipos, entonces los inventores, los productores de bicicleta lo iban modificando en función de las necesidades de los usuarios, de los intereses, de las comodidades de los usuarios, etc. Así es que por una parte el artefacto sin duda está haciendo, está reflejando en cierta manera esta relación con las motivaciones, los intereses y particulares de los usuarios que el mismo artefacto tiene. Y por supuesto, por otra parte, también podemos reconocer que el artefacto mismo tiene un valor distinto dependiendo del contexto social en el cual se encuentre. Y probablemente eso desencadena o desencadene otros procesos de modificación o de adecuación del artefacto. Tomemos como ejemplo el caso de Chile. En este fotograma de un comercial del año 80, en el cual se utilizaba, ¿cierto?, un personaje famoso, Alperico, que andaba en bicicleta, para promover no la compra de bicicletas, sino la compra de autos. Porque la bicicleta justamente es un símbolo, o era un símbolo en ese momento, más bien de precariedad o de pobreza o de antigüedad, podríamos decir. Hoy en día, en un escenario de pandemia o de post-pandemia, a nivel mundial incluso se valoriza o se revaloriza el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro, alternativo, y que justamente podría ser una herramienta muy efectiva para enfrentar el proceso de desconfinamiento. Y entonces, en este caso, la prensa se investiga en torno a la posible alta demanda de bicicletas que va a haber y que todavía estamos empezando a reconocer y no sabemos hasta dónde nos va a llevar en cuanto a la relevancia de este artefacto, de esta tecnología y de las adaptaciones y modificaciones que se le van a realizar, justamente en función de esta nueva valoración social que tendría el artefacto. En contraste con esta tradición europea, en la tradición norteamericana habíamos dicho que el énfasis está puesto en los impactos que tiene la ciencia y la tecnología en la sociedad. Y de ahí entonces que surge este programa, esta línea de trabajo de los estudios CTS que apuntan a la regulación social de la ciencia, que básicamente consiste en rechazar la idea de que el público o las personas no expertas en general no deban involucrarse en decisiones o en definiciones asociadas con ciencia y tecnología.
rechazar la idea de que la ciencia es una institución autónoma y objetiva. Algunos de los argumentos que se ofrecen para este rechazo, para el rechazo de la idea tecnocrática, es que, bueno, las decisiones tecnocientíficas nunca son neutrales, siempre hay intereses de todo tipo que están subyacentes, muchas veces de manera no explícita, no transparente. Michan también sostiene que hay que ser eh, pragmático, práctico en el sentido de reconocer que finalmente si la población se opone a cualquier tipo de innovación o a una innovación científica determinada o tecnológica determinada, entonces es posible que no se pueda realizar de manera eficiente o efectiva. Así es que desde el punto de vista práctico siempre es mejor contar con la aprobación del público para poder implementar cualquier cambio tecnológico. Por otra parte, hay que tener cuidado justamente en el sentido de que los expertos pueden tender a promover sus propios intereses. Eh, Uno puede encontrar ejemplos cotidianos de esto. Podemos pensar en los expertos del transporte en Santiago de Chile, por ejemplo, que promueven cierto tipo de organización inmobiliaria, probablemente, o en algunos casos reconocidos, porque hay intereses que están asociados, intereses personales que están asociados a ese tipo de promoción. O expertos de transporte que promueven cierto tipo de transporte, por ejemplo. Para poner un caso concreto, privilegiando el uso del automóvil y la construcción de autopistas por sobre el uso de transporte público y la construcción de vías segregadas, por ejemplo. Eh, otro argumento, el hecho de que los afectados por decisiones técnicas al lo menos se debieran poder opinar sobre aquello que les va a afectar. Y en esa misma línea, Michan reconoce que en general las personas nos sentimos dañadas o perjudicadas moralmente cuando otros toman decisiones por nosotros. De manera que es éticamente valorable permitirle a las personas tomar parte en las decisiones que les afecten. Un argumento optimista en relación a la participación pública es que uno puede pensar que en general mientras más personas participen, entonces es posible, eh, en principio, llegar a obtener mejores decisiones o mejores soluciones. Esto no es tan extraño porque muchas veces es el público, la población que está viviendo un problema cotidianamente, que conoce mejor cuáles son las formas de abordar la situación problemática y de resolverlas con la menor cantidad de impactos. Están en una mejor posición que un grupo de expertos que no vive esa cotidianidad, por ejemplo. Por otra parte, otro elemento, otro argumento optimista es la idea de que la participación en sí misma y el involucramiento de las personas en los procesos de decisión o de diseño de una solución tecnológica en sí mismas son educativas. Educativas desde el punto de vista del uso o de la implementación de la solución o del cambio tecnológico. Y en ese sentido también de evaluación de la tecnología o de la solución científica que se propone y por lo tanto eh, las personas quedan habilitadas para establecer condiciones de funcionamiento o para hacer un seguimiento, exigir una rendición de cuentas, por ejemplo. Y finalmente, ante el argumento más general, podríamos decir, tiene que ver con la necesidad de establecer un criterio compartido para establecer condiciones de producción y condiciones de operación. Y ese criterio, hoy en día, por lo menos en el contexto social que vivimos,
no se puede encontrar en un eh, corpus moral o ético explícito, eh, y por lo tanto parece ser que la mejor alternativa frente a ello es la democracia o procesos democráticos. Así es que, dados todos estos argumentos, desde estos estudios CTS, justamente lo que se propone son eh, mecanismos o criterios para introducir la regulación social de la ciencia y el desarrollo tecnológico. ¿Cómo se logra eso? Básicamente buscando renegociar o afinar en cierta manera las relaciones entre ciencia y sociedad. Y para ello es necesario decidir o establecer quiénes pueden tomar decisiones, quiénes pueden establecer cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar con un cierto desarrollo tecnológico, con un cierto proyecto de investigación, y quiénes pueden supervisar el cumplimiento de esos objetivos. Si es que el compromiso para establecer esos criterios y esas condiciones es con procesos democráticos, entonces es necesario establecer algunos criterios para evaluar el carácter democrático de esas iniciativas. Los autores proponen cuatro criterios. Evaluar el carácter representativo de cualquier iniciativa de gestión pública en política científica tecnológica. Esto básicamente tiene que ver con, digamos, un mayor carácter representativo es aquella iniciativa que tiene una mayor participación de individuos y grupos, o que permite una amplia participación de individuos y de grupos. El carácter igualitario que pueda tener la iniciativa tiene que ver con cómo se permiten espacios de participación de ciudadanos legos con ciudadanos expertos, de manera que no hayan no haya perjuicio de unos por sobre otros, accediendo siempre a información transparente y disponible. O el carácter efectivo de la iniciativa tiene que ver con la posibilidad de que la participación de las personas esté asociada a una influencia real en la toma de decisiones. Muchas veces uno encuentra todo lo contrario, procesos participativos, entre comillas, que tienen un carácter consultivo y que después de la consulta no se produce o no ocurre ningún cambio a la iniciativa. Y finalmente el carácter activo que puede tener la iniciativa en el sentido de que se promueva la participación de las personas en la definición misma de los problemas y en la forma de modelarlos o de definir los parámetros con los cuales se van a medir las soluciones a los problemas. Todos estos procesos entonces apuntan a que el desarrollo científico y tecnológico esté modulado, esté regulado por, el, por la esfera pública mediante criterios de participación democráticos o de participación democrática. Bajo el supuesto que vimos antes, ¿cierto?, de que no se puede permitir el desarrollo autónomo de la ciencia y la tecnología, porque eso es, digamos, suponer que se permita ese desarrollo autónomo es un autoengaño, porque lo que estamos diciendo es que la ciencia no tiene ese nivel de autonomía, y lo mismo la tecnología. Así es que lo que podemos hacer desde este punto de vista es realizar la evaluación de gestiones políticas, técnicas en el ámbito científico y tecnológico. Una posibilidad, podríamos preguntarnos, es analizar la gestión técnica de la respuesta sanitaria ante la epidemia del COVID-19. Así que les voy a proponer, para cerrar esta parte del capítulo, esta presentación, reflexionar justamente en torno a esta posibilidad. Podríamos evaluar esta gestión desde el punto de vista técnico, porque
digamos, tenemos que reconocer que se trata de un fenómeno que estamos viviendo, que es un claro ejemplo de relación de los tres ámbitos que hemos estado analizando. De ciencia, por supuesto, hay ciencia epidemiológica, por ejemplo, hay ciencia de datos, hay ciencia médica que está a la base de la epidemia o que está haciendo frente a la epidemia. Hay distintos niveles en el cual la producción científica está operando. Hay eh, expertos que están trabajando en el desarrollo de vacunas, por ejemplo. Y en ese sentido hay tecnología que está siendo implicada en este proceso, pero también hay tecnología asociada a, eh, por ejemplo, el análisis de datos. eh, Hay tecnología asociada a la medición de movilidad, por ejemplo. Hay tecnología asociada a las restricciones de movilidad también. Y todas esas tecnologías y el desarrollo científico, por supuesto, están impactando eh, en grupos sociales, en la población, en individuos, en un país completo, etcétera. Así que podemos hacernos distintas preguntas en torno a este fenómeno. ¿Quiénes participan en la toma de decisiones? Aquí yo seleccioné algunos posibles actores que aparecen frecuentemente mencionados o representados en los medios de comunicación. Los 40 de la Carta, si es que no lo has escuchado mencionar, son un grupo de expertos de datos y de salud, de comunicaciones también, que se han configurado de manera espontánea como un grupo bastante crítico en relación a la gestión de la pandemia y desde sus distintas áreas de conocimiento, especialmente análisis de datos y epidemiología. También escuchamos frecuentemente menciones a las sugerencias o recomendaciones del Comité Asesor del Ministerio de Salud, que también estaría conformado por expertos y expertas en distintas áreas de la medicina, especialmente en epidemiología. Por supuesto está el Poder Ejecutivo representado en el Ministro de Salud actual, pero también está el Colegio Médico, en este caso representado a través de su presidenta, y en este caso una ONG que aparece frecuentemente mencionada en los medios de comunicación más masivos, eh, así como otras dos instancias técnicas políticas cuyos límites ya no conocemos tan bien, cuánto de estas instancias implican definiciones técnicas, científicas o tecnológicas y cuántos son definiciones netamente políticas. El comité de crisis está presidido por el presidente y la mesa social eh, que está presidida por el ministro de Salud también, pero que integra, por ejemplo, entre otras personas, al, a los rectores de un par de universidades, eh, al colegio médico, a la central de trabajadores, etcétera. ¿Qué tipo de participación se da en estos espacios? Eh, Hay distintas teorías de participación en los estudios CTS. Se promueven fundamentalmente dos tipos, la participación plural y la participación directa. La participación directa es aquella que supone que hay espacios de participación de las personas, de los individuos, de la población en general. Y la participación plural es la que se supone que la participación se puede dar a través de grupos de individuos, grupos de interés que pueden ser emergentes que de alguna manera median la participación. Y hay distintas opciones institucionales de participación. Audiencias públicas son las más frecuentes. Recientemente el presidente de la República hizo justamente una cuenta pública, que es una especie de audiencia pública. Pero él está dando cuenta de su gestión política. ¿Habrán audiencias públicas en las cuales se dé cuenta de la gestión
científico-tecnológica asociada a la epidemia. Hay también opciones de participación a través de gestión negociada, donde hay grupos de negociación, grupos que representan a ciertos intereses. Por ejemplo, podría ser el colegio médico, un actor que participa en espacios de gestión negociada con, en este caso, el Ministerio de Salud. Otra posibilidad es la participación a través de paneles ciudadanos, cuando se institucionalizan, eh, encuestas de opinión, que son por supuesto mucho más amplias y más indirectas, o indirecta en el sentido de que la participación está mediada por algún tipo de instrumento. Eh, Otro tipo de participación institucional, pero de un ámbito distinto, que es menos administrativo, es más bien legal, son los litigios. Eh, la ciudadanía puede efectivamente establecer o entablar litigios para involucrarse en la evaluación de la gestión científico-tecnológica. Eh, Recientemente, por ejemplo, se ha conocido de querellas o de demandas contra justamente el ministro de Salud por la gestión que hace de la pandemia. Y son procesos que han sido solicitados, que han sido interpuestos por organizaciones sociales de personas. O eventualmente también se puede participar a través de distintas estrategias de consumo diferencial. Las personas pueden eventualmente decidir en función de la información con la que cuentan si consumir una cierta tecnología o no, por ejemplo. Un caso concreto de esto podría ser el uso de los sellos en los alimentos. Podría considerarse justamente un espacio de participación en el cambio tecnológico en este caso. Así es que para finalizar, los dejo con esta pregunta motivadora para el foro asociado a este tema. ¿Podemos evaluar las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad en el caso de la gestión sanitaria ante la pandemia del COVID-19? Bueno, con eso finalizamos esta sesión. Nos seguimos encontrando. Que estén muy bien.